Bien, estamos acá sustituyendo entonces en la integral. Tenemos, sustituimos la raíz. La raíz es igual a ¿qué? A la cosecante. Queda entonces 1 sobre cosecante todo elevado al cuadrado por el diferencial de u. El diferencial de u, ¿quién es? El diferencial de u es igual a menos el diferencial de teta, ¿cierto? Ya lo vimos por acá, también ya habíamos hallado el diferencial de u, que es menos el diferencial de teta. Con toda esta información, entonces, vamos acá a la integral y esto nos queda menos la integral de 1 sobre cosecante al cuadrado es seno al cuadrado. Bien, seno al cuadrado de teta por de teta. ¿Vale? Y ahora lo que queda es integrar seno cuadrado. ¿Cómo se integra seno cuadrado? Usando la identidad del ángulo medio, ¿verdad? Es decir, esto es 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2 por de teta. Separamos esto en lo que vienen siendo fracciones. Tengo la integral de 1/2, queda 1/2 de teta, con el menos que está afuera, queda menos 1/2 de teta, y acá va a quedar más la integral del coseno de 2 teta, que es 1/2 del seno de 2 teta, con este otro 1/2 queda 1/4 del seno de 2 teta, ¿vale? Todo más una constante de integración. Bien, ahora, a partir de esto necesitamos escribir todo en términos de u. Entonces, para escribir todo en términos de u, vamos a recurrir al triángulo. Necesito saber quién es teta, necesito saber quién es seno de 2 teta. Pero a ver, antes de recurrir al triángulo que construimos, recordar que el seno de 2 teta es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta, ¿cierto? Este es el seno del ángulo doble. Es 2 veces el seno por el coseno. Entonces lo que realmente voy a buscar en mi triángulo es quién es seno de teta, quién es coseno de teta y quién es teta. Vamos a buscar esa información, reemplazamos acá y ya estaría. Entonces volvemos acá al triángulo. ¿Quién es seno de teta? Entonces, seno de teta, acá en el triángulo, es quien es opuesto sobre hipotenusa. Es decir, es 1 sobre la raíz, ¿cierto? 1 más la tangente al cuadrado de u. Es esto. Eso es seno de teta. ¿Quién es coseno de teta? Coseno de teta es el adyacente, la tangente de u, sobre, bueno, la raíz, ¿no? Raíz de 1 más la tangente al cuadrado de u. Más la tangente al cuadrado de u. Una pregunta, sí, cuénteme, Cristian. ¿Qué pregunta tiene, Cristian? Si lo hubiésemos hecho con identidad trigonométrica directamente y no con trigonométricas, cambiaría mucho. ¿Cuál identidad trigonométrica dice? 1 más la tangente al cuadrado en lo que es que la integral. Bueno, 1 más la tangente al cuadrado. Ah, sí, podríamos haberlo reemplazado simplemente por secante al cuadrado. Y nos queda... Sí, se podría haber hecho así. Sí, tienes razón, se podría haber hecho así. Se podría haber hecho así. No, no cambia mucho. Vamos a ver cómo queda. Bueno, ¿qué falta hacer acá? Simplemente despejar, ¿quién? Despejar teta, ¿no? ¿Quién sería teta? Por ejemplo, teta podríamos conseguirlo a partir de dónde? De esta igualdad. Tangente de teta, perdón, tangente de u es igual a cotangente de teta. Por lo tanto, teta, ¿quién sería? Teta sería cotangente inversa de la tangente de u. De la tangente de u. Y listo, vamos a poner esto allí en el resultado.
tenemos seno por coseno, va a ser bueno, va a ser 1 por tangente, el numerador queda tangente y queda la raíz del denominador. Por esa misma raíz en el otro denominador, simplemente queda en el denominador 1 más la tangente al cuadrado de u, ¿vale? Es decir, aquí va a quedar menos 1/2 de la cotangente inversa de la tangente de u, y acá va a quedar más 1/2, y bueno, el producto de lo que es seno de teta por coseno de teta, en el numerador queda tangente de u, y en el denominador queda 1 más la raíz, bueno, perdón, queda 1 más la tangente al cuadrado de u. Todo esto más una constante de integración. Bien, vale. Esto entonces sería esa integral. Podríamos poner, tener esto como esa integral. Eh, Acá, por ejemplo, en el denominador podemos poner 1 más la tangente al cuadrado, es secante al cuadrado, y va a quedar tangente de u sobre secante cuadrado de u. Y bueno, esta parte tangente sobre secante al cuadrado sería lo mismo que tangente por coseno al cuadrado, lo cual sería igual a seno por coseno, ¿vale? 1/2 de seno por coseno, ¿ok? Y bueno, acá hay alguna identidad que se puede utilizar. Bueno, podemos con cualquiera de los dos resultados, con cualquiera de estos dos resultados, se podría, claro, no me fijé cuando la vi la forma de hacer una sustitución trigonométrica, pero lo que dice Cristian es, claro, mucho más rápido, ¿no? Mucho más directo. ¿Por qué? A ver, pueden hacerlo de esta manera. El denominador, 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado, y 1 sobre secante al cuadrado es igual a coseno cuadrado. Por lo tanto, va a quedar simplemente la integral de coseno cuadrado, que también la pueden hacer como, la pueden hacer como ¿una qué? La pueden hacer como una integral usando ángulo medio. ¿Sí? La de coseno cuadrado, que es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Es decir, finalmente eso va a quedar de u, un medio de u más, bueno, para que quede aquí coseno de 2 teta, va a quedar un medio, no, perdón, sí, va a quedar no, queda un cuarto, quedará un cuarto del seno de 2 teta. Bien, va a quedar más un cuarto del seno de 2 teta, y bueno, ahí se utilizan identidades, y quedaría básicamente un medio del seno de teta por perdón, del seno de u por el coseno de u. Algo así. Bien. Bueno, una vez tenemos esa solución, la idea es que nos devolvemos en la sustitución. Y normalmente va a quedar eso como una función implícita, una solución implícita. Entonces, a ver, aquí lo que nosotros tenemos, acá se puede usar algo de identidades. Esto tiene que ver algo con u, ¿vale? Tiene que ver algo con u. Se puede hacer tal vez un desplazamiento en la tangente para tomar allí un desplazamiento en la tangente para tener algo en términos de la cotangente, ¿bien? Y bueno, aquí va a quedar algo más o menos como lo que les decía, algo que tiene que ver con u. Solamente que acá va a quedar una constante. Si ustedes tratan de mirar esto en comparación al otro resultado, les quedará una constante adicional, pero esa constante queda absorbida en esta constante de integración, ¿sí? A ver, lo que les digo es que el otro resultado, ¿cómo queda? Queda básicamente aquí la integral del coseno al cuadrado de u por du. A ver, vamos a escribirlo en términos de este resultado. Será el coseno cuadrado de u usando ángulo medio es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Queda la integral de un medio, esto es un medio de u. Y queda la integral de coseno de 2 teta sobre 2, lo cual va a ser un cuarto, bueno, va a quedar un medio por este otro un medio, queda un cuarto del seno de 2u. Bien, quedaría así todo este resultado. Al otro lado quedaría simplemente x más una constante. Acá en esta constante estoy agrupando ambas constantes de integración. Y entonces acá queda un medio de u más
Seno de 2 teta es 2 veces seno, bueno, seno de 2u es 2 veces seno de u por coseno de u. ¿Qué es lo que queda acá? Seno de u por el coseno de u. Este resultado es equivalente al que obtuvimos nosotros por la sustitución trigonométrica. ¿Sí? Totalmente equivalente. Hay que hacer algunas cuentas para ver que una cosa es equivalente a la otra. Lo que le digo es que tal vez en lo que va a diferir un resultado al otro es en una constante, pero igual queda absorbido en la constante de integración. Bien, una vez tenemos esto, nos devolvemos en la sustitución. Es decir, un medio de u va a ser igual a un medio de x más y, lo que viene siendo u, más un medio del seno de x más y por el coseno de x más y todo esto igual a x más una constante. Y de esta manera quedaría la solución implícita a esa ecuación diferencial. Bien. Vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer otro por acá. Vale, a ver, del 25 al 28, escojamos, o bueno, escojamos alguno entre el 29 y el 30 y resolvemos de una vez uno con un PBI. ¿Qué les parece el 30? ¿Hacemos el 30? Sí. Vale, vamos a escoger aquí el 30 y resolvamos este ejercicio. Tenemos de y de x va a ser igual a 3x más 2y sobre 3x más 2y más 2. Sujeto a la condición y evaluado en menos 1 es menos 1. Tengan en cuenta la forma, necesitamos ver esto como de y de x igual a una función que dependa de x y y de manera lineal. Es decir, algo de la forma f de ax más by más c. Entonces, ¿quién sería esta función? A ver, si ustedes lo miran, esto sería una función de la forma u sobre u más 2, ¿vale? Donde, ¿quién va a ser u? 3x más 2y, ¿sí? 3x más 2y. De esta manera puedo ver esta función compuesta, donde tendríamos esta función de manera externa, y la interna sería 3x más 2y. Bien. Entonces vamos a hacer la sustitución. U sería igual a 3x más 2y. Esto también podría haberse hecho de otra manera, como tomar como u todo el denominador y por lo tanto el numerador sería u menos 2, ¿vale? U menos 2 también se podría hacer de esa forma. Vamos a ver cuál puede ser más sencillo. Entonces calculamos de u de x. Acá esto va a ser 3 más 2 veces de y de x. Bien, más 2 veces de y de x. Y bueno, despejamos de y de x. De y de x, ¿quién es? De y de x va a ser de u de x menos 3, todo esto multiplicado por un medio. ¿Vale? Todo multiplicado por un medio. Entonces reescribimos nuestra ecuación diferencial. Queda un medio por de u de x menos 3 igual a ¿qué? Igual, en este caso, quedaría u sobre u más 2. ¿Vale? U sobre u más 2. Bien, entonces vamos a separar las variables.
Vamos a proceder separando las variables de modo que aquí, bueno, multiplicando por 2 a ambos lados, quedaría du de x. Acá multiplicando por 2 quedaría 2 veces u sobre u más 2. Y bueno, ahora paso a sumar el 3. Bien, todo lo de la derecha depende de u, pero antes de separar las variables voy a escribir lo siguiente. Voy a hacer una sola fracción. Denominador común será u más 2, denominador de esa fracción, y el numerador ¿cómo quedará? Bueno, queda 2u más 3 que multiplica u más 2, es decir, va a quedar 3u más 6, más 2u, queda 6u más 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Perdón, 6 no, 5u más 6. 5u más 6. ¿Sí? Quedaría 3u más 2u, 5u, y 2 por 3 quedaría más 6. Y así va a ser más fácil trabajar estas variables separables. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda u más 2 sobre 5u más 6 por du, y esto igual al diferencial de x. Vale, ¿cómo vamos a trabajar con esta integral de la izquierda? ¿Qué se les ocurre? No es aplicable fracciones parciales porque en el denominador solo tenemos un factor, entonces no va a salir nada. ¿Qué se les ocurre? División sintética. Bueno, yo no sé tal vez a qué le llaman división sintética. Cuando uno hace división sintética, lo que trata de conseguir o lo que consigue son raíces, ¿sí? Son raíces y la idea es factorizar. Lo que vamos a hacer acá es una división de polinomios, ¿vale? Es una división de polinomios. Podríamos usar una división de polinomios o podríamos hacer una manipulación un poco diferente. ¿Cómo? La idea aquí es conseguir una constante, ¿vale? Una constante eh, o un factor, básicamente, del denominador en el numerador más una constante. ¿Cómo se puede conseguir eso? A ver, vamos a mirar de dos formas. Acá tengo 5u más 6. Entonces, el numerador completo lo voy a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Para que me quede el 5u y todo lo divido en 5, ¿no? Ahora nos va quedando un quinto de, veamos, 5u más 10. Para que no me quede más 10, sino me quede con un más 6, que es lo que tengo en el denominador, ¿qué hago ahora al numerador? Le voy a restar 4 y por lo tanto le voy a sumar 4, ¿vale? De esta manera, si asocio de esta forma, así, asocio de esta forma, nos va a quedar acá un quinto. ¿De quién? De 5u más 6 más 4, todo esto sobre 5u más 6. Bien, y una vez teniendo esto, puedo separar en fracciones de manera que la primera fracción queda 5u más 6 sobre 5u más 6, 1. Por un quinto queda un quinto. Más la otra fracción, ¿quién será? 4 sobre 5u más 6. Por un quinto quedará entonces 4 quintos de 1 sobre 5u más 6. ¿Vale? Y ahora sí, pues, no sé, creo que parece más fácil la integral ahora. ¿Cómo quedaría la integral de esa expresión? Veamos, entonces la integral de u más 2, que era lo que teníamos, sobre 5u más 6 de u, la igualamos a la integral de dx. Entonces, en la izquierda, esta integral va a ser igual a la integral de un quinto más 4 quintos de 1 sobre 5u más 6, todo por du. Y acá, pues, la integral de esto es x más c. Bien, ¿cómo queda esta integral? Básicamente, esta integral queda un quinto
de u, ¿cierto? ¿Más quién? Un quinto de u, más acá la integral de esta expresión queda un logaritmo natural de 5u más 6, ¿vale? Y acá quedaría un 4 25avos. ¿Por qué 25avos? Porque cuando yo derive, si lo verificamos, cuando derive este logaritmo natural, queda 1 sobre el argumento, que es 5u más 6, por la derivada interna, que es un 5. ¿Bien? Pero como todo me tiene que dar acá de coeficiente 4 quintos, entonces debe poderse simplificar acá un quinto, ¿vale? Es decir, básicamente lo que debo multiplicar a todo esto es un quinto para que acá me quede quieto el 4 quintos y este un quinto con este 5 se simplifiquen. ¿Bien? Bueno, pueden hacerlo así o pueden hacer una sustitución simple antes para hacer la integral. Bien, como quieran hacerlo. Y acá igual a x más c. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos en la sustitución, teniendo en cuenta, vamos a ver, u era igual a ¿qué? A 3x, a ver, ahí era igual a 3x más 2y. Entonces, finalmente queda un quinto de 3x más 2y más 4 25avos logaritmo natural del valor absoluto de 5 por 3x más 2y más 6 igual a x más c, ¿vale? Esa sería la solución implícita y solución general de la ecuación diferencial. Ahora vamos a someter todo esto a las condiciones iniciales. Recordar que la condición inicial es y evaluado en menos 1 es menos 1. A ver si no estoy mal, creo que es esta. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, esto quiere decir que cuando x vale menos 1, y toma a valer menos 1 también. Reemplazamos acá y vamos a hallar el valor de c. Tenemos aquí entonces un quinto de ¿quién? De, bueno, 3 por menos 1 más 2 por menos 1, aquí va a quedar un menos 5, bien, más 4 25avos logaritmo natural del valor absoluto de, esto va a ser un menos 5, ¿cierto? 3 por menos 1 más 2 por menos 1 es un menos 5, por 5 queda menos 25. Menos 25 más 6 queda menos 19. Recuerden que esto es logaritmo natural del valor absoluto de. Y bueno, al otro lado de la igualdad vamos a tener simplemente un menos 1 más c. Finalmente despejamos c. Entonces, ¿c qué sería? Bueno, al otro lado de la igualdad tenemos un menos 1. Paso a sumar este otro, este menos 1 lo paso a sumar, ¿vale? Quedaría más 1 y quedaría más 4 25avos logaritmo natural de 19. Ese sería el valor de c. 4 25avos logaritmo natural de 19. No sé cuánto será aproximadamente esto, vamos a ver. Logaritmo natural de 19, esto es aproximadamente 0.471. 0.471. 2.944 dio. ¿Por qué? Bueno, entonces, da este resultado, finalmente lo llevamos acá a lo que es la solución, es decir, la solución del PBI, acá donde está C. Bueno, voy a copiarla mejor. La voy a copiar y la solución entonces del PBI vale, no sé, selecciono todo. Entonces la solución del PBI sería simplemente cambiar acá lo que viene siendo, el C, lo cambiamos por esta cantidad, ¿no?
Y esa es la solución del PBI. Quedaría más 4/25 logaritmo natural de 19. Ah, ok. Y esa sería la solución del PBI. Y listo. Acá es importante reconocer la forma. También es importante poder, bueno, hacer la sustitución y ya lo que quede después de hacer la sustitución será separar las variables, resolver la integral que resulte, bien, y devolvernos en la sustitución para escribir en las variables originales lo que es la solución, ¿vale? Y bueno, eso sería todo lo que vamos a ver para el examen, muchachos. Este examen es más o menos corto en cuestión de temas, un poco más corto que otros exámenes. Entonces, bueno, ahora tenemos prácticamente una hora para que, no sé, respondan preguntas o hagan preguntas, hagan ejercicios. Ustedes me dirán qué quieren hacer. Podemos revisar algunos problemas de exámenes de semestres anteriores. Podríamos hacer un ejercicio de Bernsolini. De Ah, de Bernoulli. Pensé que era, pensé que era otro. A ver, porque acá en la parte de ejercicios, a veces hay algunas ecuaciones diferenciales específicas que se plantean. Por ejemplo, problema 35 nos presenta la ecuación diferencial de Riccati, ¿vale? Entonces dice que si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, es una ecuación que se llama ecuación de Riccati y acá nos presenta más o menos una introducción a la teoría de cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es de estas ecuaciones de Riccati que básicamente bajo una sustitución se pueden reducir a una ecuación lineal, ¿no? Básicamente se hace una sustitución que de esta Riccati se lleva a una de Bernoulli y luego con otra sustitución, pues la de Bernoulli se lleva a una lineal. Y acá, bueno, presentan un ejemplo. Pensé que de pronto era algo de ese estilo, pero a ver, ¿quieren que hagamos otro de Bernoulli? Miremos a ver otro de Bernoulli. No sé cuál habíamos hecho ayer. A ver, de Bernoulli son del 15 al 22. Del 15 al 22, no sé cuáles hicimos ayer. Creo que el 17 lo hicimos, si no estoy mal. ¿Y cuál otro fue el que hicimos? ¿Tienen ahí los que hicimos ayer para no repetirlo? El 22, profe. ¿El 22 fue el que hicimos? Ah, sí, sí, el PBI este. Entonces, a ver, escojan alguno y hacemos esto. A ver, si quieren, hagan el 18. Trabajen con el 18 y ya lo revisamos. Voy a transcribir aquí la ecuación diferencial. Recordar más o menos, hay unos pasos que seguir. Lo primero que deben hacer con la ecuación diferencial es llevarla, a ver, esto es un menos, es llevarla a forma estándar para poder reconocer la forma que tiene la ecuación diferencial, que va a ser de Bernoulli. Y bueno, primero llevarlo a forma estándar, ver qué es Bernoulli, luego hacer la sustitución, ¿cierto? Calculando el diferencial el de Y, hacer la sustitución, transformarla o llevarla a la forma lineal y luego resolver esa lineal, ¿vale? A ver, trabajen con eso y ya empezamos a revisarlo. A ver, tomen 10 minutos para que trabajen con el ejercicio y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? A ver, vamos a ver cómo les queda, cómo queda esta expresión en forma estándar. Quedaría de y de x menos 1 sobre x, bueno, menos 1 más x sobre x por y igual a y cuadrado, ¿cierto? Estamos dividiendo todo en x para que quede en forma estándar. Podemos ver entonces que es Bernoulli con n igual 2, por lo tanto la sustitución sugerida es y igual a 1 menos n, es decir, 1 menos 2, por lo tanto esto es y igual perdón, y a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre y. De esta manera podemos encontrar que y es también u a la menos 1, ¿vale? Si despejásemos de ahí y, queda que y es igual a u a la menos 1. Y a partir de esto, entonces, calculamos el diferencial de y. Entonces, de y, ¿quién es? Va a ser menos 1 u a la menos 2 de u y reemplazamos. Básicamente lo que necesito reemplazar en la ecuación diferencial es y el diferencial de y. Por ahora es la información que vamos a usar, ¿vale? Entonces, el de y, ¿quién es? Es menos u a la menos 2 de y sobre de x. Acá queda 1 más x sobre x por y. ¿Y quién es? U a la menos 1. Y y cuadrado, entonces y cuadrado va a ser u a la menos 2, ¿cierto? Le mando acá esta Profe, una sustitución. pregunta. ¿Ahí no iría de U? ¿No diría qué? Ah, sí, ¿De U? de u, correcto. Puse de y, pero sí, ahí va de u. Eh, no es sobre 2. ¿Sobre 2 qué cosa? ¿En qué parte? El u a la menos 2. El u a la menos 2, que si va sobre 2, o sea, así sobre 2, ¿es lo que pregunta? No sé si es eso lo que pregunta. Pero es que no estoy derivando u a la menos 2. El que derivé fue u a la menos 1. Y la derivada de u a la menos 1 es menos 1 u a la menos 2. ¿Sí? Vale, no, tranquilo, no pasa nada. Vale, una vez tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer es otra vez forma estándar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo esto por ¿quién? Por menos u cuadrado, ¿sí? Menos para que este quede positivo y u cuadrado para que con el u a la menos 2 quede positivo. Bueno, quede 1 básicamente. Va a quedar esto de la siguiente forma. Du de x y acá quedaría positivo 1 más x sobre x y u a la 2 por u a la menos 1 quedaría u y al otro lado quedaría menos u a la 2 por u a la menos 2 queda 1, quedaría simplemente así. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay preguntas? Si hay preguntas, díganme al menos algo. No, profe. No, señor. Bueno, entonces, ahora, una vez, después de hacer la sustitución, llevar la forma estándar, entonces podemos ver que tiene una forma lineal, ¿sí? Es una ecuación diferencial lineal.
De acá vamos a identificar nuestra función p de xy. Y acá vamos a identificar nuestra función, perdón, p de x solamente. P de x y vamos a identificar nuestra función f de x. ¿Vale? Calculamos ahora, para resolver esta integral, perdón, esta ecuación diferencial lineal, necesitamos factor integrante, que es e a la integral de p de x. Esto lo voy a separar de una vez en dos fracciones, 1 sobre x más 1. ¿Bien? Separando acá en dos fracciones, esto por dx. De manera que la integral de 1 sobre x, esto será el logaritmo natural del valor absoluto de x, más la integral de 1, lo cual es x. Recordar que en esta integral no se pone constante de integración. Esto lo puedo separar como e elevado a la logaritmo natural de x por e elevado a la x. ¿Vale? Y e elevado a la logaritmo natural de x va a ser simplemente x y esto va a ser multiplicado por e a la x. ¿Vale? Ese será nuestro factor integrante. Entonces, una vez tenemos nuestro factor integrante, ¿qué sigue? Vamos a reescribir la ecuación diferencial de esta forma. Derivada con respecto a la variable independiente de ¿quién? De la variable dependiente, que en este caso es u, ¿cierto? La variable dependiente es u, multiplicada por el factor integrante x e a la x, y esto igualado a ¿quién? A la función f de x, que es menos 1, multiplicada por nuestro factor integrante, que es x e a la x. Procedemos a hacer ¿qué? Integrar a ambos lados. Nos queda en la izquierda u por x e a la x, y en la derecha nos queda menos. La integral de x e a la x es x e a la x menos e a la x. ¿Vale? Todo esto más una constante de integración. Y ya lo único que queda es despejar u. ¿Quién va a ser u? Entonces, bueno, acá vamos a tener menos 1. Pasando a dividir el x a la x, queda menos 1 más 1 sobre x. Y acá quedaría más la constante c sobre x e a la x. ¿Sí? Miren a ver si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Devolvernos en la sustitución. Es decir, u era igual a ¿qué? En este momento es en el que vamos a usar el hecho de que u es igual a 1 sobre y. ¿Vale? Entonces, u es igual a 1 sobre y y nos quedaría 1 sobre y igual a menos 1 más 1 sobre x más c sobre x e a la x. Y acá podríamos dejarla de esta manera. Sería una solución implícita. O una solución explícita sería y igual a ¿qué? A 1 sobre toda esta expresión. ¿Vale? Que si lo volvemos en una sola fracción quedaría, entonces, toda esa expresión sería 1, bueno, este menos 1 sería menos x e a la x, ¿vale? Más e a la x más c, todo dividido en e a la x, haciendo producto de medios y extremos, quedaría en el numerador el x e a la x. Y esta sería una solución
explícita a esa ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, lo último que reemplazó solo fue la U y ya. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las ecuaciones de Bernoulli? De pronto, no sé, qué ven difícil o que ven raro, que ven, no sé. En lo que vienen siendo estos métodos de solución de ecuaciones diferenciales, yo creo que lo principal sería tomar la dinámica de cada tipo de ecuación diferencial. En ese orden de ideas, la forma de tomar esa dinámica sería básicamente haciendo varios ejercicios, ¿vale? Lo que viene siendo, así como tal vez en este momento puede ser que las lineales sean un poco más sencillas, porque ya hemos hecho varias lineales a lo largo de estos días. Entonces en las lineales más o menos podemos ver unos pasos, ¿no? ¿Qué pasos podemos ver en las lineales? Lo primero que se hace, ¿qué es? Llevar la ecuación a forma estándar, ¿cierto? Para reconocer P de X y F de X. Lo segundo que se hace, ¿qué es? Hallar el factor integrante. El factor integrante hay que dejarlo lo más sencillo posible. Tercer paso, ¿qué hay que hacer? Reescribir la ecuación diferencial, ¿cierto? Derivada con respecto a X de la variable dependiente por el factor integrante, igualado a ¿qué? A la función f de X por el factor integrante. Y el último paso, simplemente, pues, ¿qué será? Integrar a ambos lados y despejar la variable dependiente. Que bueno, usualmente es Y, pero en este caso de Bernoulli, pues va a ser la variable U. ¿Qué es lo que hay de adicional en Bernoulli? Realmente Bernoulli, lo único nuevo es la sustitución que se hace para convertir esta ecuación diferencial en una que sea lineal. Entonces, en Bernoulli, lo primero que hay que hacer es llevar toda la ecuación diferencial a forma estándar, ¿vale? Nos interesa esa forma estándar. Forma estándar para poder precisamente reconocer cuál es el valor de n que hace que esto sea de Bernoulli, ¿no? En este caso, la parte que queda al otro lado de la igualdad. Una vez tenemos esto, lo segundo que debemos hacer es hallar quién es y y hallar el diferencial de y. Eso es lo segundo que debemos hacer. Saber quién es y quién es el diferencial de y para proceder sustituyendo en la ecuación diferencial. Una vez sustituimos la ecuación diferencial, lo tercero que debemos hacer es volver a llevar la forma estándar. Y este tercer paso de llevar la forma estándar nos muestra una ecuación que es lineal. Básicamente este tercer paso es el primer paso de las lineales que veníamos trabajando nosotros. Bien, entonces el tercer paso es llevarlo nuevamente, después de sustituir, llevarlo a forma estándar. Bien, y una vez que esté esto en forma estándar, entonces procedemos a resolver la lineal. Puede ser que aquí en esta parte, bueno, yo normalmente lo que hago es multiplicar toda la ecuación diferencial por algo para que, el coeficiente principal sea 1, pero si no les gusta de esta manera, pueden dividir toda la ecuación diferencial en este mismo término, ¿vale? Es lo mismo, o sea, toda la ecuación diferencial, toda la dividen cada término, cada sumando lo dividen en esa misma expresión del coeficiente que acompaña la derivada y de esa manera también se lleva a forma estándar, ¿no?
Profe, ahí esa era la pregunta que le iba a hacer esto. ¿Cómo queda, o sea, cómo hace para quedar ese u a la menos 1 igual a u a la menos 2? ¿Cómo hace para qué, perdón? O sea, sí, ¿cómo queda? O sea, ¿de dónde sale? Porque no le está echando cabeza solo ese pedacito y no entiendo de dónde sale ese u a la menos 1. Porque lo que yo entiendo es reemplazar el menos u a la menos 2 en donde está la y, ¿verdad? Eh, a ver, no sé si de Del paso pronto. 1, la ecuación en blanquito que tiene, que ya la Sí, sí, tiene señor. derivada, que es la forma estándar. Sí, Después usted, bueno, hace el Bernoulli, la sustitución, bueno, hallamos y, después hallamos de y, y nos da que de y es igual a menos 2, menos u a la menos 2, ¿verdad? sí. Entonces lo que yo entiendo es coger ese menos u a la menos 2 y reemplazarlo en cada y en la forma estándar. No, solamente este es el diferencial. O sea, el de y es el que reemplazo por esto. Observe, el de y que está acá en la ecuación del paso 1 es el que reemplazo por este menos u a la menos 2 de u, ¿vale? Acá tengo el de Entiendo. y. Pero donde aparezca y, ¿por quién voy a reemplazar y? Donde aparezca y lo voy a reemplazar es por u a la menos 1. Es decir, acá en la ecuación diferencial del paso 1, esta y la reemplazo por u a la menos 1. Ah, Este ya, listo. y cuadrado, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, en el camino sería y, que es u a la menos 1, y como está y al cuadrado, quedaría así. Al operar, ¿cierto? Multiplicar los exponentes, queda u a la menos 2. Bien, pero el de y Ah, listo. solamente lo voy a reemplazar acá donde está el de y todo lo demás donde aparezca y, reemplazo y. Por eso es que en el paso 2 me interesa, básicamente necesito saber no solamente quién es el de y, necesito saber quién es y quién es el de y, esta información. Con estos dos datos voy a sustituir todo lo que sea de y todo lo que sea y en la ecuación del paso 1 y así ya me quedaría entonces lista para convertirla en una lineal. ¿Bien? Ah, listo, pero sí, claro, a mí me daba u a la menos 2 igual a u a la menos 4. Yo decía, pero ¿cómo? Ok, Ah, vale. listo, gracias. Bueno, no hay problema. Entonces, una vez tenemos esto ya haciendo la sustitución, bueno, a ver, voy a una pregunta que hay acá. Cuando hay un ejercicio que no es tan evidente el método a usar, ¿se debe probar todos los métodos o hay alguna manera de saber cuál primero? Bien, yo les recomiendo cuando tomen, porque claro, vamos a ver más o menos un ejercicio tipo examen. Hay algunos que dependiendo de la forma, son bastante evidentes lo que se podría hacer. Bien, voy a abrir estos 3 PDF. No, perdón, acá solo tengo estos 2 PDFs y vamos a mirar algunos ejercicios y hablar sobre todo del método de solución. Bien, a ver, por ejemplo, primer problema dice halle la solución a cada ecuación diferencial. Miremos qué sé yo, la primera. La primera, si ustedes ven la primera ecuación diferencial, ¿qué dirían? ¿Con qué método resolverían esa ecuación diferencial? ¿Qué dirían? A ver, miremos qué dicen por aquí. Bernoulli, puede ser, sí. La verdad es que hay o sea, hay ecuaciones diferenciales que admiten varios métodos. Para verla mucho más claro que es Bernoulli, a ver, lo voy a escribir así, ¿cierto? Es decir, el y sobre x lo pasé a la izquierda y lo escribí como 1 sobre x por y en la derecha voy a dejar acá x por y a la menos 2. Bien. Visto así, sí, es una Bernoulli, muy bien. Una Bernoulli con n igual a menos 2, ¿vale? Se podría trabajar con esta expresión así. No quiere decir que no se pueda resolver de otra manera. A ver, cuando tengan esta forma, una forma como esta, podrían trabajar
o podrían tratar de buscar una forma lineal, una forma Bernoulli, ¿sí? Teniendo en cuenta que está escrita así. Básicamente tenemos acá opciones. Que sea lineal, ¿cierto? Que la podríamos observar en una forma así. Tratamos de buscar la forma de si es lineal o no. Si lo es, trabajamos con lineal. Si no, miramos en este caso que es Bernoulli, entonces trabajamos con una ecuación de Bernoulli. Si no es ni lineal ni Bernoulli, ¿qué otra cosa nos queda? Que, por ejemplo, sea separable. Si llega a ser separable, para que sea de variables separables, debería ocurrir algo como lo siguiente. Voy a agrupar lo de la derecha en una sola fracción. Quedaría aquí y al cubo menos x al cuadrado sobre x por y cuadrado. Y bueno, cuando escribo de esta forma, tal vez creo que puede ser un poco claro que no va a ser fácil separar aquí las variables, ¿vale? No va a ser fácil dejar a un lado lo de x, a otro lado lo de y. Entonces aquí no se podría por separables. Pero bueno, seguimos el recorrido analizando qué se puede hacer. Bueno, aquí me doy cuenta tal vez que no es separables, pero qué tal que de pronto sea exacta, ¿verdad? En esta presentación es mucho más cómodo ver si de pronto es exacta, tal vez. Entonces, ¿cómo podría hacer para ver que, por ejemplo, es exacta? A ver, podría, por ejemplo, multiplicar en cruz y me queda lo siguiente, 2x por y cuadrado de y igual a y al cubo menos x cuadrado de x. Lo escribo en la forma y al cubo menos x al cuadrado de x menos 2 veces x al cuadrado y cuadrado, perdón, acá creo que era solo, sí, acá solamente xy cuadrado, así xy cuadrado, por dy igual a 0. Tiene la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. En esta forma también puedo analizar varios métodos. Por ejemplo, ver si es exacta, ¿sí? Esta sería mi función m, derivo con respecto a y, hago derivada parcial con respecto a y, ¿y qué me da? Me da 3y cuadrado, ¿vale? Ahora mi función n derivo parcialmente con respecto a x, ¿y qué me da? Me da menos 2y cuadrado. No es exacta, ¿vale? Esas derivadas parciales no dan lo mismo. No es exacta. Sin embargo, es posible que se pueda convertir en una exacta. No sé si recuerdan esos factores integrantes que estudiamos. Entonces ya vimos, separable no es, lineal no es, Bernoulli sí es. Bernoulli sí es. Exacta no es, pero de pronto se puede convertir en una ecuación exacta, ¿cierto? Entonces, para convertirla en una ecuación exacta, ¿qué podríamos hacer? Recordemos, se hace la cuenta my menos nx sobre n, y esto debe depender exclusivamente de x, es decir, my, que es 3y cuadrado, menos, menos lo que viene siendo nx, que sería más 2y cuadrado, se divide en n, que es menos 2xy cuadrado, y aquí quedaría 5y cuadrado sobre menos 2xy cuadrado, es decir, esto será menos 5 sobre 2x, ¿vale? Menos 5 sobre 2x. Efectivamente es una función que depende exclusivamente de x, entonces se puede construir un factor integrante. ¿Qué factor integrante? El factor e elevado a la integral de 5 medios, 1 sobre x de x. Y este factor integrante, mu de x, cuando lo multiplica la ecuación diferencial, la va a convertir en una que es exacta y la voy a poder resolver. Entonces, exacta no es la ecuación diferencial, pero se puede convertir en una exacta con este factor integrante y resolver la ecuación diferencial. Más o menos quiero que entendamos un poco, atendiendo a la pregunta que hace la compañera, si no me dicen qué método utilizar, cómo resolver la ecuación diferencial. Vamos a tratar de buscar dos posibles formas. Bueno, acá ya vemos que no es exacta, pero sí se puede convertir en una exacta. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Si es, por ejemplo, homogénea, ¿vale?
si es homogénea. Y para ver si es homogénea, entonces tendríamos que mirar, resulta que la primera no es homogénea porque va a quedar t al cubo y al cubo menos t cuadrado x cuadrado. No se puede sacar un factor común completamente de t, porque si se saca t cuadrado quedaría t por y al cubo, igual que a una t. Entonces no es homogénea. En resumen, lo que queremos es buscar una de estas formas. Con cualquier ecuación diferencial vamos a tratar de buscar una de estas formas. La primera forma es llevarla a la expresión de y de x, y aquí, entonces, si esto se puede llevar a esta forma, más p de x por y, y aquí al otro lado tenemos una f de x, así sola es lineal, ¿vale? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Llevarla un poco a esta forma y nos dimos cuenta que no es lineal, porque aparece aquí un y a la n. Pero básicamente, miren la forma que tiene. Tenemos acá la derivada, ¿cierto? La dejamos acá quieta y lo que quiero es tratar de darle forma a esto. Ver si es posible una función que multiplique a y, una función que dependa de x. Y si encontramos esta forma, entonces, acá, para esta forma, si n igual a 0 o n igual a 1, es lineal. Si n diferente de 0, n diferente de 1, es Bernoulli. ¿Qué fue lo que vimos? Esta es Bernoulli. Bien. Pero no quiere decir que si es Bernoulli no sea de ninguna otra forma. Si es Bernoulli no es lineal y si es lineal no es Bernoulli. Esos sí son excluyentes. Pero puede ser Bernoulli y puede ser de variables separables. Puede ser Bernoulli y ser exacta. ¿Vale? Entonces esta es una de las formas que nos interesaría tener. Otra forma es llevar toda la ecuación diferencial a esta forma. mxy de x más n de xy de y igual a 0. Resulta que cuando la lleve yo a esta forma, sí, al llevarla a esta forma resulta, por ejemplo, qué sé yo, que de pronto acá ya me encontré que esta función m es una función que depende de x y queda básicamente p de x y n es una función que depende de y y queda algo de la forma q de y. Cuando trato de llevarla a esta forma, si queda así, entonces es exacta. Bien, perdón, exacta no, es de variables separables. Puedo ver que se separan las variables de una forma sencilla, ¿vale? Incluso si es de esta forma o si es de esta otra. Si acá tengo de x que multiplica a una función que depende de y tengo de y que multiplica a una función que depende solamente de x. ¿Por qué? Puedo pasar una parte al otro lado de igualdad y pasar a dividir en cruz, ¿vale? La función p y q y separo las variables. Es decir, que en el camino, en la intención, en la búsqueda de esta forma, yo paso, cuando voy a buscar esta forma, puedo darme cuenta si la ecuación es de variables separables o no, ¿vale? Si resulta que no encontramos esta forma y no es de variables separables, entonces no he perdido el tiempo, porque en esta misma forma puedo analizar, entonces aquí de camino, puedo analizar separables. Puedo ver si es exacta. Y si no es exacta, puedo ver si se puede volver exacta. Entonces vamos a poner aquí convertir en exacta. Y si no es ninguna de esas, también podemos ver si es homogénea. Si es homogénea. En esta forma puedo analizar esos 4 métodos. Ser separable, ser exacta, que bueno, la parte exacta y convertir en exacta podemos ponerle en un solo método. Y ser homogénea. Bien, podemos analizar todo eso. Entonces, cuando tengan una ecuación diferencial, empiecen a buscarle una forma. Empiecen a buscar acá una forma.
Y la verdad es que en la medida que ustedes hagan ejercicios, muchachos, va a ser mucho más fácil identificar esa forma. Va a ser mucho más rápido también. Bien, ese es el consejo que yo les doy. Si tienen una forma así, donde está la derivada, acá escrita de esta manera, de y de x, primero traten de verla en una expresión estilo lineal. Se dan cuenta si es lineal, ¿vale? O si es Bernoulli, o se dan cuenta si es como el método que estábamos viendo hoy, esa sustitución, ¿cierto? Que queda la forma de y de x igual a f de ax más by más c. Si de pronto tiene esta forma, miren que tiene la misma de y de x así. Y si no se puede por ninguno de esos métodos, o sea, si no es lineal, ni Bernoulli, ni de esta otra forma, entonces ahora lo llevamos a la forma mx y de x más nx y de y igual a 0. Y acá miramos si es separable, o si es exacta, o si se convierte en una exacta con un factor integrante, o si es homogénea. Y básicamente ahí tenemos todos los posibles métodos que hemos estudiado nosotros acá, hasta el momento. Bien. En algunos casos puede ser que la cuestión también sea de hacer cuentas, ¿no? Como les digo, esto depende de cuántos ejercicios hayan hecho. Si ustedes miran la número 2, ¿qué dirían que es? ¿Qué dirían que es? Este y', pues pongámoslo, escribámoslo como de y de x. ¿Qué dirían que es? No sé si lo recuerdan, pero nosotros hicimos un ejercicio así. Podría ser incluso este mismo, no lo sé. Y esto es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí lo recuerdan? Que se escribe de esta forma, de y de x. Y el numerador, podemos ver acá un factor por agrupación de términos, un factor común por agrupación de términos. Por ejemplo, a x, ¿por quién lo multiplico? Bueno, a x lo multiplico por y para que me dé xy y lo multiplico por menos 1 para que me dé menos x. Ahora a y, ¿por quién multiplico para que me dé 2y? Lo multiplico por 2 y si al 2 lo multiplico por menos 1, me da menos 2. Entonces el numerador funciona perfecto con esta factorización. ¿Sí se acuerdan de este ejercicio? Y el denominador algo similar, ¿no? X, ¿por quién lo multiplico? Lo multiplico por y lo multiplico por 1 para que me dé xy más x. Y el denominador para los otros términos, entonces tenemos a y lo multiplico por quién para que me dé menos 3y. Lo multiplico por menos 3 y me doy cuenta que menos 3 por 1 es menos 3, entonces ahí está perfecto. Una vez está escrito así, creo que es mucho más claro que esto es de variables separables, ¿cierto? Podemos separar las variables. Todo lo que tiene x se queda a la derecha, paso a multiplicar el de x, y todo lo que tiene y pasa a dividir a izquierda. Separo las variables y ya lo que queda es hacer las integrales. También podrían tratar de buscar la forma, a ver si es exacta. Bueno. En la medida, como les digo, en la medida que hagan más ejercicios, va a resultar mucho más fácil empezar a reconocer formas. A ver, de este primer examen, quiero también decirles, en este examen hay problemas, en el de nosotros no. Porque yo hice, como hicimos la segmentación del curso, la parte de aplicaciones no entra en el primer examen, entra en el segundo examen, ¿sí? Problema 3 es un problema de aplicaciones que es de salmueras, ¿bien? Que es de salmueras, que es de mezclas. No hemos visto esas aplicaciones, entonces no se preocupen por ese problema. Problema 4 es drenado de tanques, es ley de Torricelli. No hemos visto esa aplicación, no hay que preocuparnos por ese problema, ¿vale? De pronto en el problema 2, bueno, sí hay que hacer el problema 2. La parte A no, trayectorias ortogonales, no, el problema 2 de este examen tampoco. Solamente problema 1. Miremos el otro examen. El problema 1, todo, ¿no? La parte A y la parte B. Establecer una región formada por todos los puntos
en los cuales la ecuación diferencial posee solución única. Bien, solución única básicamente a todo PBI. El otro examen que tenemos acá, otra vez aparecen otras ecuaciones diferenciales, hay que resolverlas y establecer una solución, una región en la cual hay solución única. Por ejemplo, la primera ecuación, ¿cómo dirían ustedes que se puede resolver? ¿Qué dirían? No tiene pinta de poderse llevar a Bernoulli ni lineal, ¿no? No tiene esa pinta. Entonces, tal vez lo más fácil es llevarla a la otra forma. Es decir, escribir y menos x de y de x igual a y más x. Multiplico por dx y queda y más x por dx y paso todo lo que queda a la izquierda a la derecha a restar y quedaría menos y menos x por dy igual a 0, ¿vale? Acá incluso este menos puede ingresar aquí de manera que quede como esto. Quedaría, acá va a quedar entonces positivo y queda x menos y, ¿vale? Y una vez teniendo esto, entonces miramos si es exacta. Entonces, vemos acá lo que sería la derivada de m, ¿cierto? Lo que es my, derivada parcial de m con respecto a y es 1, derivada parcial de n con respecto a x es 1, por lo tanto es exacta y ya está, ¿no? Hay que trabajarlo como exactas y ya estaría entonces el problema A. El problema B, tal cual se ve, bueno, podría parecer que se puede hacer algo de separación de variables. El problema es este coseno del producto. Si ahí no hay nada que hacer con ese producto, no se puede separar ese producto. Entonces, variables separables no, ¿vale? Variables separables no. Tal vez habría que mirar si se puede llevar a verlo como exacta. Bueno, exacta parece que tampoco. Puede ser que se pueda volver exacta. Bueno, acá hay un error en este examen. No recuerdo cuál era el error porque aparece dos veces de y. Había uno de estos que era de x. No se pongan de x al segundo. La verdad no recuerdo. Cuando ocurrió el examen, pues se hizo la corrección en el examen. En este momento ya no me acuerdo. Eso es de 2019-1. O sea, hace 2 años, ¿no? Vamos a ver acá. Este examen es un poco más parecido al que nosotros vamos a tener porque tiene mucha componente de resolución de ejercicios. Acá hay la solución general de cada una de estas ecuaciones diferenciales. Y bueno, habrá que mirar las formas, ¿no? Habrá que mirar esas formas de allí. En cada caso. Tal vez no tiene tanto, vamos a ver, como en la parte de aplicaciones. Acá esto es un PBI. Otro problema que podemos resolver, que pueden resolver. Pueden resolver el 1, el 2 y el 3. Y el problema 4 es un problema de mezclas. Sí, es un problema de mezclas, una aplicación de mezclas. No la hemos visto nosotros. En el examen que estábamos viendo hace un momento, bueno, de este examen pueden hacer el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? El 1B, si quieren, póngale el de X a la derecha y traten de resolverlo a ver qué puede resultar. Este otro examen tenía otro orden, más o menos, en el que se desarrolló el curso. Tal vez en esta oportunidad el curso empezó viéndose bastante la parte de aplicaciones. Y entonces, como pueden ver, tal vez acá no tenemos tantas ecuaciones diferenciales por resolver, ¿vale? Y bueno, aquí muy seguramente no se llegó de pronto a estudiar los métodos de exactas, ¿vale? De Bernoulli, etcétera, pero sí la parte de aplicaciones. En este semestre el orden es un poco diferente a lo que está aquí, tal vez es un poco más parecido a lo que se hizo en 2019-1. Nosotros vamos, como les hice la parcelación de los temas del curso, para el siguiente examen sí vamos a estudiar la parte de aplicaciones, ¿bien?
Entonces esa parte de aplicaciones pues sí va a estar en el segundo examen. Por ahora todo lo que viene siendo de aplicaciones no se preocupen por eso, ¿vale? El examen de nosotros tiene mayor componente en resolución de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Bueno muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.